El cionismo. Seguro que es una palabra que hemos oído un montón de veces. Es uno de los movimientos nacionalistas más importantes y, sin duda, más controvertidos de la historia. Pero para entenderlo de verdad, tenemos que hacer un viaje en el tiempo y ver de dónde sale, cómo y, sobre todo, por qué nació. Y todo arranca con una pregunta que parece casi imposible. ¿Cómo es que un pueblo que llevaba 2000 años disperso por el mundo, sin un territorio, viviendo como minoría en todas partes, llega un día a la conclusión de que la única solución es crear su propio Estado? Vamos a desgranarlo. Para ello, vamos a seguir un recorrido en 5 partes. Primero, veremos cómo era la vida antes de todo esto. Luego, la llegada de una promesa que lo iba a cambiar todo. Veremos por qué esa promesa se rompió, qué idea totalmente nueva surgió de ese fracaso y, al final, qué nos dice esta historia sobre nuestro presente. Muy bien, pues vamos al lío. Para entender por qué aparece el sionismo, primero tenemos que entender cómo era la vida del pueblo judío en Europa durante más de 1000 años. ¿Cuál era su realidad antes del mundo moderno? Pues bien, durante casi 2 milenios su existencia estuvo marcada por una palabra: la diáspora. Esto significa vivir dispersos, como minorías, en imperios y reinos que no eran los suyos, desde Babilonia hasta los confines de Europa. Los historiadores suelen describir este periodo larguísimo con una metáfora muy potente, la de un péndulo. La vida de las comunidades judías se movía constantemente de un extremo a otro. A veces encontraban lugares de relativa calma y aceptación, pero tarde o temprano el péndulo volvía al otro lado, al de la persecución y la expulsión. Mirad, este documento alemán del siglo XI lo ilustra a la perfección. Los judíos vivían bajo privilegios que eran como leyes especiales. Por un lado, esto les daba cierta autonomía, ¿no? Tenían sus propios líderes, sus propias normas, pero la otra cara de la moneda, y esto es crucial, es que siempre estaban separados del resto. Eran un grupo aparte, aislado y, por lo tanto, muy vulnerable. Y esta situación, este equilibrio tan frágil, duró siglos, hasta que, a finales del siglo XVIII, ¡boom!, una revolución lo pone todo patas arriba. La Revolución Francesa no fue solo cortar la cabeza a un rey, fue la promesa de un mundo radicalmente nuevo para todos. Y con esta nueva era llegó una idea revolucionaria: la emancipación. De repente se abría una puerta increíble, la posibilidad de dejar de ser una comunidad separada para convertirse en ciudadanos como los demás, con los mismos derechos y deberes ante la ley. Pero, claro, esta oferta tenía letra pequeña. Una condición muy clara, como dijo la Asamblea Nacional Francesa: os aceptamos como individuos, como ciudadanos franceses, pero tenéis que dejar de ser una nación aparte. El trato era igualdad individual a cambio de identidad colectiva. Pensemos un segundo en lo brutal que fue este cambio. En solo 100 años, se pasó de vivir en el gueto, a hablar yiddish y tener una identidad totalmente colectiva, a vivir en la ciudad, hablar francés o alemán y ser un individuo ante el Estado. Es que la propia definición de ser judío se dio la vuelta por completo. Esto, como es lógico, provocó una crisis de identidad tremenda. Sin embargo, ese mundo moderno tan prometedor escondía un dilema terrible, porque al final la promesa de la emancipación se rompió, y lo hizo de 2 maneras muy distintas, pero igual de demoledoras. El primer fracaso fue que la igualdad, en la práctica, no fue real. Una cosa es cambiar las leyes en el papel y otra muy distinta es cambiar la mentalidad de una sociedad. El antisemitismo, ese odio de siglos, no desapareció por arte de magia. Y el caso Dreyfus fue la prueba del algodón. Tenemos a Alfred Dreyfus, un oficial del ejército francés, totalmente asimilado, un ciudadano modelo. Y de repente lo acusan falsamente de traición. ¿Por qué? Pues porque era judío. El caso demostró que por mucho que uno se integrara, la aceptación siempre era condicional. Para muchos, como para el periodista Theodor Herzl, que cubrió el juicio, fue un shock total. Y lo curioso es que el segundo fracaso fue casi por la razón contraria. Para muchos, la emancipación funcionó demasiado bien. La integración fue tan completa que en pocas generaciones la identidad judía, la cultura, la lengua, simplemente se diluía hasta desaparecer. Así que aquí está el dilema, la encrucijada imposible que planteó la modernidad. Por un lado, si mantenías tu identidad, seguías siendo el objetivo del odio. Por otro, si te integrabas por completo, corrías el riesgo de desaparecer como pueblo. Una trampa perfecta. Y es justo en respuesta a esta crisis, a esta elección imposible, cuando surge una idea política totalmente nueva. El razonamiento era: si la emancipación que nos han ofrecido otros ha fracasado, la única salida es emanciparnos nosotros mismos. La autoemancipación. Pensadores como Leon Pinsker lo dijeron bien claro:
La libertad de verdad no te la pueden regalar, te la tienes que ganar. Y para eso, había que cambiar el chip. Los judíos no eran solo una religión, eran una nación, un pueblo, y como pueblo necesitaban tomar las riendas de su propio destino. Y todo se aceleró de una forma increíble. Fijaos en la cronología. En 1791 empieza la promesa de emancipación. En 1882 ya surgen las ideas de autoemancipación. El caso Dreyfus en 1894 es la confirmación del fracaso y solo 3 años después, en 1897, se celebra el primer Congreso sionista. La idea ya se había convertido en un movimiento político organizado. El argumento central del sionismo era en realidad un hijo de su tiempo. Estaban en plena era de los nacionalismos. Y la pregunta que plantearon era de una lógica aplastante para la época. A ver, si los pueblos germánicos tienen derecho a crear Alemania y los francos a crear Francia, ¿por qué el pueblo judío no iba a tener derecho a crear su propio Estado? Entonces, después de todo este recorrido, ¿cuál es la gran idea con la que nos tenemos que quedar? Pues la clave es esta. El sionismo no fue un movimiento religioso anclado en el pasado, sino todo lo contrario. Fue una respuesta nacionalista y muy moderna a un problema totalmente moderno. La lógica era simple. Si en el nuevo mundo de las naciones ser libre y ser igual significa tener un Estado, y los judíos son una nación, pues la conclusión era evidente. Era política pura y dura. Y toda esta historia, que parece lejana, nos deja una pregunta final que es increíblemente actual. Si para el problema del siglo XIX la respuesta fue el nacionalismo y la creación de un Estado, ¿cuál es la respuesta hoy? ¿Qué es lo que define y protege la identidad de un pueblo en pleno siglo XXI? Ahí queda la reflexión.